Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, este es el primer video de Escucha con nosotros, espero que lo disfrutes. Por el día de hoy te leeré el libro Tres promesas de Leslie Polinesia. Espero que lo disfrutes. Pues comencemos. Capítulo 1. Pablo. Cuando desperté todavía continuábamos volando. Creí que había dormido más, aunque el vuelo no era tan largo. Me interrumpió el sueño, la misma pesadilla de siempre, que me hace abrir los ojos empapados de sudor con una taquicardia que dura varios minutos. En mi sueño tengo 6 años y me encuentro en el asiento trasero del coche. Algo acaba de suceder, algo que mantiene el tráfico parado a media carretera. Mamá está asustada, papá bajó del coche y ofrece su ayuda. Me deslumbra una luz roja y blanca que proviene de una ambulancia que alcanzó a distinguir a lo lejos. Mamá está tan preocupada que no se da cuenta de que me acabo de escapar. Aun cuando me prohibieron que bajara del auto, camino a escondidas entre el resto de los automóviles que conforman una fila interminable. Entonces llegó hasta un espacio abierto donde se encuentra un vehículo totalmente destrozado, como si aquello fuera una función de circo. Hay restos de cristal por todos lados y el olor a gasolina es insoportable. En mi sueño me escabullo hasta acercarme a los restos del coche. Ya entonces, cuando lo veo, el cuerpo de una mujer sin vida, cubierta de sangre, que tiene los ojos fijos en mi aterrorizado. Yo aterrorizado. Me quedo paralizado y no recupero la movilidad hasta después de unos segundos. Tan pronto como puedo escapar de ahí y voy en busca de mis padres, pero en un lugar de llegar a nuestro coche, me topo con la ambulancia que minutos antes me cegaba la vista. Me siento perdido y por un segundo considero la posibilidad de no poder volver a casa. Entonces mis ojos descubren el rostro más tierno y más dulce que jamás han visto. A pesar de que su mirada se esconde detrás de la tristeza, de pronto todo alrededor desaparece. Los coches, la ambulancia, el bosque alrededor, la carretera, todo. Me encuentro en un espacio oscuro e infinito. Se apodera de mí una ansiedad que me roba un grito de desesperación. Ni siquiera mi voz existe. ¿O será que en mi sueño soy mudo? Entonces, un latido en la ceja derecha que luego convierte en dolor me saca inmediatamente del sueño. Es real que al despertar parece que aún lo siento. Siempre he tenido claro que las imágenes de mis sueños son más que eso. En realidad son recuerdos de una tragedia que sucedió hace muchos años y que mi subconsciente jamás ha podido olvidar. Ni aunque intentara recordarlo, podría hacerlo con tanto detalle como sucede en mis sueños. Respiré profundamente 3 veces y saqué mi frente con la servilleta de las cacahuates. La señora del asiento a un lado me miró como si yo fuera portador de algún virus contagioso y todo en el avión estuviera condenado. Falta muy poco para descender, pero el tiempo se me hacía eterno, y más porque sabía que Ana estaría esperándome en el aeropuerto. Sin duda alguna fue lo que más me costó dejar atrás durante los años en Londres. Le había hecho 3 promesas y en mí estaba poder cumplirlas. La vi desde que estaba recogiendo mis maletas en el carrusel, bella como siempre, con su rostro tan dulce y tierna. Una chica que sin duda llamaría la atención de quien la viera en cualquier lugar, delgada, alta, la piel blanca como de porcelana y las pecas que le daban un encanto especial, además de los ojos verdes y el cabello pelirrojo. Esta vez lo llevaba recogido con una coleta que la hacía ver más elegante. Conozco a Ana desde que éramos niños. A partir de entonces hemos estado juntos. Tanto tiempo separados me hizo trastabillar a la hora de inclinarme para darle un beso. Apunté a sus labios, pero terminé en su mejilla y su perfume. ¡Oh! Puedo jurar que no era el mismo al que yo estaba acostumbrado. O quizás sí. Y lo que pasaba es que ya me había olvidado su esencia. ¿Tienes una idea de cuánto te extrañé?
me dijo con una sonrisa. Hoy en día no sé cuánto se puede extrañar a alguien con la tecnología de ahora. Eso se vuelve prácticamente imposible. Estamos conectados casi al 100% del tiempo. Papá alguna vez me contó que cuando él se fue a estudiar al extranjero, se comunicaba con mamá a través de cartas que tardaban a veces más de un par de semanas. Mamá dice que la celebraba casi como un cumpleaños. No me lo puedo imaginar, le dije. Imagínate la distancia que había entre nosotros y multiplícalo por infinito. Me miró a los ojos. Yo sentí que me ruborizaba. Pero si no veíamos todos los días, ¿y tú crees que a mí me basta con verte detrás de una pantalla? No hay nada como en vivo y en directo poder abrazarte y estar contigo en cualquier momento. Nos dimos un abrazo que duró unos minutos. No me costó mucho lograr que Ana me confesara que mis padres me tenían preparada una cena sorpresa al llegar a casa. Son tan predecibles que lo sospechaba desde antes de salir del aeropuerto de Londres. Claro que me hizo prometerle que actuara sorprendido, así que hice un gesto de asombro cuando la tía Gemma, hermana de mamá, salió detrás de la puerta principal. Tuve una sensación extraña al llegar a casa. Por un momento me sentí rodeado de extraños, aun cuando todos los de ahí presentes eran familiares o pertenecían a mi grupo de amigos. Por eso solo le pedí a Ana que no se separara de mí. Ser el centro de atención no es tan divertido. Sobre todo cuando quieren que les cuentes en una hora lo que viste durante casi 2 años afuera. Evité quedarme hasta tarde con la excusa de que estaba cansado por el viaje. A las 10 de la noche me despedí de todos y me fui a mi habitación. Eso no fue motivo para que los invitados se marcharan y no continuara con las fiestas. Lo sé porque me quedé mirando desde mi ventana hasta que se fue el último coche cerca de la 1:30. Como me temía, sí. Mi papá me invitó al club a desayunar al día siguiente con el pretexto de que teníamos muchos pendientes que retomar, ahora que yo estaba de regreso. El restaurante del club era nuestro lugar especial, donde habíamos desayunado o tomado una malteada después de pasar horas ahí. Cuando me enseñaba a jugar golf o me acompañaba a prácticas de fútbol siendo pequeño, yo sabía que tarde o temprano este encuentro con el que tenía iba a suceder. Soy hijo único y heredero de la fortuna que según varias revistas funcionaría. Nos coloca como parte de los empresarios más aculadados en Europa. Las riquezas de la familia vienen desde mi bisabuelo paterno y crecido exponencialmente en cada generación. Hasta ahora papá ha sido el que más ha hecho aumentar el valor de las acciones de corporativo y estoy segura de que sus expectativas sobre mí consisten en que yo supere sus hazañas. El problema es que yo no solo me siento capaz de dar el ancho, sino que nunca he estado en mis planes de vida. Con esto no quiero decir que no tenga interés por encontrar un trabajo y algún día convertirme en alguien próspero, es decir, vivir una vida normal de acuerdo con el destino dentro de la familia. El ritmo de la vida de la sociedad a la que pertenecemos no me llamaba nada la atención. Jamás les he confesado eso a mis padres. Mi relación con papá nunca ha sido muy cercana, sobre todo porque estuvo ausente la mayor parte de mi infancia y adolescencia, obvio. De una u otra manera, siempre supe que eso cambiaría en el momento en que llegaría a la edad de poder evolucionarme en los negocios. Me equivoqué. Papá, al igual que con sus empleados, fue muy directo conmigo. Lo primero que hizo fue aclararme de las responsabilidades que conlleva ser miembro de nuestra familia, aunque ya me la había explicado en repetidas ocasiones. Actuó como si fuera la primera vez. Luego comenzó a explicar las ventajas. Nunca, en todo su discurso, mencionó nada del lado negativo.
Quizás será porque para él ese lado no existe. Me había preparado 2 meses atrás para este encuentro. En mis ensayos no había considerado la posibilidad de que papá fuera una persona razonable y entendiera mi rechazo a ocupar mi lugar en el corporativo familiar. Fui ingenuo al pensar que sería tan fácil. ¿De qué estás hablando?, preguntó en un tono tajante cuando le dije que ocuparme del negocio familiar tal vez no era la mejor idea para mí. Me temblaron ligeramente las piernas y comencé, siempre que estoy nervioso, a rascarme una pequeña cicatriz que tengo justo en la muñeca derecha. Tomé la servilleta del mantel, la coloqué sobre mis rodillas y luego le di un trago a mi copa de vino blanco mientras esperaba el desayuno. En mis 18 años de vida nunca había tenido una conversación así de seria con él. Así que en realidad no sabía cómo iba a reaccionar. Desde que naciste tienes un asiento reservado en el consejo de administración del corporativo. El día que yo me retire, tú pasarás a ocupar mi lugar como presidente. No es una oferta de trabajo, es una obligación que tienes como familia. ¿Qué pasa si no quiero, papá?, le dije y por un segundo contuve el aire. ¿Qué pasa si quiero dedicarme a otra cosa? Papá permaneció en silencio por unos segundos, se acomodó las gafas, gesto que normalmente hace cuando necesita tomar una decisión, y luego le dio un trago a su vino. Papá, insistí al ver que se mantenía en silencio. Si no quieres seguir en el negocio familiar, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? No lo pude mantener la mirada y me quedé cabeza abajo. Me daba vergüenza que supiera que aún no tengo nada de planes, que no sabía qué quería de la vida. Papá me leyó como si yo fuera un libro abierto. Tengo empleados con más de 50 años que todavía no saben qué quieren hacer con la vida. Sentí que su mirada me acariciaba el rostro. Yo todavía no lo sé, papá. Siento que hay nada que me llame la atención, nada que me haga sentir que necesito hacerlo. Ni siquiera sé qué quiero estudiar y ya solo me queda el último año de colegio. Eso que no te preocupe ahora, hijo. Si te sientes así es porque esa es la decisión más difícil en la vida de una persona. Él sonrió ligeramente, exageradamente, ligeramente. ¿Te refieres a elegir una carrera? Papá negó con la cabeza. Muchos creen que la carrera profesional que eliges es lo que va a determinar si te va bien en la vida o no. Por eso lo consideran la decisión más importante. Otros aseguran que lo realmente trascendente es escoger con quién te casas. Todos ellos están equivocados. Entonces, la decisión más importante de tu vida es descubrir en qué vas a usar tus talentos. Por un momento permanecí en las nubes. ¿Y si no tienes talentos? Papá soltó tal carcajada que hasta los de la mesa de junta se giraron para vernos. A veces dejaba de ser el hombre prudente de siempre y parecía que nuestro desayuno en el restaurante del club le daba la confianza para soltarse y hablar conmigo con toda sinceridad. Todos, absolutamente todos los seres humanos en esta vida tenemos al menos un talento, algo que nos distingue de los demás. No lo sé, papá. Fuera de los videojuegos, hasta ahora no he descubierto cuál es el mío. Lo que pasa es que identificar tu talento no es nada fácil. Hay personas que quienes se les va la vida nunca logran nada. No hay nada más triste que un talento desperdiciado. Papá se quedó pensativo durante unos segundos. ¿De verdad todavía no sabes qué quieres estudiar? Agaché la cabeza. No. Yo, si fuera tú, estudiaría algo que me pudiera emplear en el futuro. Administración, por ejemplo. ¿Administración? Pregunté algo sorprendido, ¿eh? ¿Por qué de administración? Por alguna razón en ese momento la palabra me sonó exageradamente aburrida. Porque me serías muy útil en el negocio. Un buen administrador que saque adelante todos los asuntos de la empresa y casi imposible de encontrar. Papá, yo
yo dije algo, ¿no? Hijo, al final de cuentas eres tú y solo tú quien va a tomar esa decisión. Yo te voy a apoyar en lo que tú elijas. Me sorprendió me sorprendió su actitud por primera vez en toda mi vida. Conocí ese lado de papá. Me sorprendió mucho su actitud. Por primera vez en toda mi vida conocí ese lado de papá. ¿De verdad no estás enojado? Claro que no, me dijo. Quizás un poco decepcionado, pero no de ti, sino de la idea de que tal vez no seas tú el siguiente presidente del consejo. Tu mamá ya me había hablado de esta posibilidad. Ella te conoce más que nadie. Sinceramente pensé que estaba exagerando cuando me lo dijo, pero ya veo que no. Papá, no me lo tomes a mal, pero es que no me veo en tus zapatos. No me veo al frente del corporativo, ni viendo la vida como tú. No me veo en traje, ni en corbata, y mucho menos diario. Pablo, la pregunta es, ¿cómo te ves? Yo me encogí de hombros, o sea, sí. No tienes que contestarme ahora, pero si vas a tener que hacerlo pronto, eres mi hijo y me gustaría saber para dónde va tu vida y cómo puedo ayudarte. Le prometí a papá que pronto resolvería mi problema. Mientras tanto, me ofreció un trabajo para el que no organizaría al resto del verano. Quizá también lo hizo con la intención de despertar en mí la inquietud por unirme a la fila del corporativo. Es una tarea que requiere mucho trabajo de investigación. ¿De qué se trata? Vas a ser el responsable de encontrar una asociación de beneficencia que comulgue con los valores de nuestro grupo con el fin de asignar nuestro fondo anual para los programas. Vas a ser tú quien decida a qué organización se hará la aportación. ¿No hay alguien que ya se encarga de eso? Claro, pero quiero el dinero del fondo de este año. Lo administrarás tú. Vas a ser tú, solo tú, el que decida quién vamos a beneficiar con nuestro fondo anual. Cuando me dijo la cantidad de dinero de la que se trata, supe que la tarea no sería tan sencilla con ese momento. Con ese momento podrían funcionarme varias medidas, empresas, incluso simultáneamente. ¿Qué te parece, papá? Me sonrió. Así comencé mi vida laboral, con un año de bachiller todavía pendiente. Ana y yo quedamos de vernos para la comida esta tarde. Como era habitual, me pidió que yo eligiera el lugar, pero como siempre terminamos en su restaurante favorito de sushi. Si en verdad hubiese escogido yo, habríamos acabado en un restaurante sencillo de comida casera, tal vez uno que esté enfrente del parque, cerca de su casa. Ese lugar me trae muchos recuerdos. Fue ahí donde la conté hace 2 años que partía hacia Londres para estudiar buena parte del bachiller. Todavía recuerdo su rostro cuando le compartí la par de horas en un avión. No era mucho, pero estaría en otro país con una vida totalmente distinta. La forma en que me miró, triste y decepcionada. Un par de horas en un avión no era mucho, pero estaría en otro país con una vida totalmente distinta. Ana pidió lo mismo de siempre, arroz con verduras y un spicy tuna roll. Algunas cosas no cambian nunca en nuestra conversación, tampoco fue muy diferente, y es que no hay muchas novedades que contarse cuando intercambios con alguien. A lo que me refiero es cuando cambias correos o mensajes de texto con alguien a diario. No importa si te encuentras en el otro extremo de Europa. Por ejemplo, sabía todo acerca de su última exposición individual en una galería de arte del centro de la ciudad. Por primera vez en su vida había logrado vender en cuadro. También que había la posibilidad de que la incluyeran en una exposición en un par de ciudades importantes del país. Como artista promesa, ella lleva años pintando y ya comenzaba
abrirse camino seriamente al mundo del arte. También sabía que había solicitado una plaza en una escuela especializada en artes plásticas, algo que le cambiaría la vida. Podría dedicarse de lleno a lo que más le interesaba. Me daba mucho gusto que estuviera a un paso de cumplir uno más de sus grandes sueños. La historia entre Ana y yo comenzó cuando gozábamos de la inocencia de la niñez. Todavía recuerdo aquel día en que le hice 3 promesas que juré mantendría por siempre. Yo tenía 6 años y ella 4. Cuando sucedió el acontecimiento que determinaría el rumbo de nuestras vidas, lo recuerdo por partes como un rompecabezas al que le faltan varias piezas. Viajábamos en caravana por la carretera nacional rumbo a la casa de descanso, cerca del mar Mediterráneo, para convertir con nuestras familias, cuando de pronto el coche que iba frente a nosotros se salió de la carretera con la intención de esquivar algo en el camino. Dio un volantazo y se estrelló contra un enorme árbol. Papá tuvo que maniobrar para evitar sufrir la misma suerte. En aquel accidente murió una pareja de amigos de padres. Sin embargo, sobrevivió su hija de 4 años en menos de un segundo. La pobre inocente se quedó prácticamente sola en el mundo. No tenía tíos, primos ni abuelos. Casi medio año después encontraron a una tía abuela por parte de la madre, que estaba dispuesta a hacerse cargo de la niña pequeña. Al principio optó por mandarla a estudiar a Francia, pero después decidió que lo mejor era que permaneciera cerca de sus amigos y la poca gente con quien había convivido al llegar a la ciudad. Y Ana y su tía se quedaron ahí. Debido a la cercanía que había entre su familia y la mía, mamá siempre estuvo al pendiente y se encargó de garantizar que la niña no le faltara nada. Lamentablemente Ana se culpó a partir de entonces. Decía que si no hubiera distraído a sus padres mostrándoles el dibujo que estaba haciendo en el auto, nada de eso habría sucedido. Un par de años después, bajo la sombra de un antiguo rododero que cubre una buena parte del jardín de mi casa, desde lo más profundo del corazón de algo pequeño que creía que iba enamorado, nacieron 3 promesas. La primera producto de la inocencia de un niño que aún no dimensiona la realidad. Fue la de nunca dejarla, la segunda, amarla siempre, y la tercera, ayudarle a perdonar. Ayudarle a perdonar. ¿Cómo te fue con tu papá en el desayuno?, preguntó, y sus ojos se iluminaron. Labré de nuevo trabajo como administrador del Fondo de Beneficencia, y de lo interesante y a la vez complicado que podía ser encontrar una buena fundación que necesite de nuestra asistencia. Después de contarle mis planes para el resto del verano, Ana pasó un buen tiempo hablando sobre el mundo del arte. Lo hizo con tal emoción que me dio mucho gusto verla tan contenta. ¿Ya decidiste si vas a ir a la escuela de artes? Aún no, bajo la mirada. ¿Por qué dudas tanto? Aún levantó la vista y clavó sus ojos en los míos. Porque lo último que quiero es volver a separarme de ti. Es una escuela de tiempo completo, con viajes que el extranjero, tutorías, actividades en todos los horarios. Estaríamos igual de separados que cuando te fuiste a Londres. Su comentario me causó sentimientos encontrados, y es que yo en su lugar tomaría de inmediato una oportunidad de este tamaño, sin importar si esto implicara pasar los siguientes meses o años apartado de ella. Últimamente quiso debido a la distancia y el tiempo. Mis sentimientos hacia ella habían cambiado. No significaba que no la siguiese querido con todo mi corazón. Eso jamás sucedería, pero la veía con otros ojos y desde una perspectiva diferente. No obstante, durante mi estancia
en Londres. Siempre fui fiel a pesar de que hubo ocasiones en que pude en serlo. Cualquier que haya tenido la oportunidad de vivir lejos sabe que puedo hacer muchas cosas sin miedo a que los demás se enteren. Siempre me había mantenido fiel a las promesas que le había hecho siendo niños. Por la vida comenzaba a presentarme situaciones, cambios, escenarios que antes no conocía y mi interior tenía miedo de romper con ellas. Cuando mi intención era cuidarla, protegerla y nunca hacerle daño. Desde un par de meses antes de mi regreso había tenido la intención de hablar con Ana sobre lo que me sucedía con ella, pero por obvias razones debí esperar el momento adecuado. Y es que decirle a tu novia de más de 6 años que ya no sientes lo mismo por ella y que tienes la necesidad de conocer a más personas y tal vez tener otras relaciones no es precisamente un tema del que puedes salir ileso. Además, es algo que me causaba un profundo dolor. Daría lo que fuera por sentir lo mismo que sentía antes. Sin embargo, por más que lo intento, no puedo dejar de pensar que mi corazón ya no le pertenece y que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Todo esto me daba vueltas por la cabeza hasta que sentí de su mano tomó la mía. ¿Tienes una idea de cuánto te extrañé?, me dijo con esa sonrisa que antes me quebraba. Yo falto de palabras, le contesté con una sonrisa. Mi confesión tendría que esperar. Pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Es el capítulo 1 del libro 3 promesas, Leslie Polinesia. Espero que les haya gustado. En unos días o tal vez mañana ya subiré el capítulo 2. Pues bueno, bye.